Bien, ahora vamos a ver lo que son las curvas de nivel aplicando el método de la cuadrícula. Recordemos que la curva de nivel lo que hace es mostrarnos los puntos en el terreno que poseen la misma altura o cota. En el método de la cuadrícula, como su nombre lo dice, el terreno se divide o se fragmenta en una cuadrícula, ya sea de dimensiones pequeñas o grandes, dependiendo de la topografía del terreno. Dentro de la más usada a nivel académico en la universidad tenemos la 5x5 y la 10x10. Todo depende de la zona de estudio que tengamos. Entonces, vamos a ver un primer ejercicio resolviendo por el método de aproximación o al ojo. ¿Qué se hace? El primer paso es determinar la diferencia de nivel, donde se selecciona la cota mayor que se localiza y la cota menor. Eso nos da, por ejemplo, una diferencia de nivel para este caso de 35.5 metros. Entonces, una vez conocida la diferencia de nivel, debemos seleccionar una equidistancia que no sea representativa. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 35 metros, yo no puedo realizar, por ejemplo, curva de nivel cada 20, porque tendría nada más una sola curva. Entonces, se selecciona una equidistancia que a los fines académicos se les proporciona, pero esa equidistancia viene de ahí, de qué tan representativo yo quiero hacer mi plano. Según la topografía, si hay un terreno que es prácticamente llano o si tiene una altura variable, dígase desniveles dentro de su zona de estudio. Entonces, una vez se define lo que es la equidistancia, para determinar el número de curvas, basta con dividir la diferencia de nivel entre la equidistancia. Y en caso de que, como podemos saber acá, ese resultado sea un número no entero, siempre redondeamos hacia abajo. Y en caso de que podamos incluir una nueva curva, se selecciona. Mientras tanto, tenemos que 35.5 entre 5 da 7.1, aproximadamente graficaremos 7 curvas. Entonces, el próximo paso es las curvas de graficar, selecciono la cota menor, que es 6.3 en este caso, y le voy sumando la equidistancia tantas veces como el número de curvas que habíamos definido o hasta quedar igual o por debajo de la cota mayor. Entonces, una vez se determine cuáles son las cotas a graficar, por ejemplo, la cota menor es 6.3 más 5 son 11.3. Yo voy a localizar por dónde pasa 11.3 dentro de mi cuadrícula. Por ejemplo, 11.3 está contenido entre 6 y 7. No. Entre 7 y 12. Sí. Bueno, pues ahí yo coloco un punto. 11 está contenido entre 7 y 14. Sí. Pues por ahí marco un punto. 11.3 está contenido entre 6 y 11.7. Sí. Pues ahí marco otro punto. Pero también debo de verificar en la distancia diagonales, porque por ejemplo, entre 6.30 y 14.30 pasa a 11.30. Por eso ven que aquí coloco 4 puntos. Uno aquí, uno aquí, uno aquí que representa esa diagonal y otro acá. Y así sucesivamente debo de hacerlo para cada uno. Por ejemplo, ya grafiqué 11.30. A 11.30 le voy a sumar los 5, serían 16.30. 16 se encuentra entre 7 y 12. No. Entre 12 y 18. Sí. Entonces marco un punto. Entre 12 y 22 existe 16. Sí. Marco un punto. Entre 14 y 22. También marco otro punto. Entre 14 y 17 está 16. Sí. Marco un punto. Entre 17, 40 y 13 está 16. Sí.
marco un punto. Entre 13 y 27 está 16, sí, marco un punto. Y entre 13 y 18 existe 16, sí, marco un punto. Entonces, así lo voy haciendo hasta completar todas mis curvas a graficar. Fíjense que una característica fundamental que tienen las curvas de nivel es que ellas no se cortan entre sí. Por ejemplo, si 11 hubiera estado por acá, no puede pasarle 16 por encima de 11 ni 11 por debajo de 16. Deben de revisar bien su levantamiento. Y en dado caso, a veces lo que se forman son pequeñas islas. Por ejemplo, que quite 11, 11, 11 y 11. Bueno, aquí yo selecciono esa parte. Pero no deben de cortarse entre sí. Entonces, otra forma de interpretar lo que son las curvas de nivel es en función de su separación. Por ejemplo, entre esta zona del terreno y acá, todo eso tiene una topografía más o menos llana. Es decir, mientras más separado estén las curvas, más llano es el terreno. Y mientras más rápido comienzan a juntarse, es porque la variación del terreno es más propensa. Otra forma de interpretar es que podemos ver que aquí nos encontramos en un punto bajo y que las curvas solamente vienen subiendo. Quiere decir que posiblemente ese terreno representa una loma, de la cual su punto bajo y va incrementándose hacia arriba. Entonces, eso es en cuanto al método de aproximación o método al ojo. Uno ubica más o menos por dónde pasa y marca un punto. Ahora bien, ¿qué pasa si se nos indica, que eso está a una escala y se nos da la dimensión de la cuadrícula? Aquí también se nos da la dimensión. Esto es una cuadrícula 10 por 10. Este es el mismo ejercicio. Lo único es que acá se nos indicó una escala para el levantamiento. ¿Qué hacemos? Bueno, fíjense que es el mismo principio. Determinamos la diferencia de nivel y en ese caso, para no graficar tantas curvas, vamos a tomar una equidistancia de 15. Tomamos la diferencia de nivel dividido entre la equidistancia y nos da 2.3 curvas. Van a ver que el proceso es un poquito largo y por eso solamente grafiqué una de esas dos. ¿Qué se hace? Igual, yo debo detectar, por ejemplo, ahora mi curva de interés es la cota menor más la equidistancia, lo que sería 6.3 más 15, nos da 21.30. Yo debo de identificar todos los puntos de la cuadrícula por donde pasa 21.30, al igual que por el método de aproximación al ojo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que aquí está a escala. Entonces, eso, si sacamos eso en una pequeña sección, podemos ver que el terreno de aquí para acá va subiendo. Entonces, de 18.30 a 26, eso es como si ustedes vinieran caminando así y va a ir subiendo. ¿Por qué? Porque este es un punto más bajo que este. Entonces, hacemos como quien dice, basta con hacer una simple regla de 3 o una relación de triángulo en la cual se establece la diferencia de cota. Decimos 26.70 menos 18.3 entre 10 metros que existe de aquí a acá de separación. Y si llevo eso a mi escala, yo tengo 10 metros, en escala 1 a 200 tendría 5 centímetros. 5 por 2, 10. Entonces, yo sé que 21.3 está contenido entre 18 y 26. Entonces, lo marco por ahí. Lo que yo no sé es dónde está, a partir de 18 o de 26 hacia abajo. Yo siempre relaciono con la cota menor porque para mí es más fácil entender que el terreno va subiendo. Entonces, hacemos esta relación de triángulo, la diferencia de nivel, que es
esa cota menos esa cota nos va a dar ese lado dividido entre esa distancia, igual para este pequeño triángulo. Esa cota menos esa cota nos dará esa distancia dividido entre, nos dará esa altura, perdón, entre esta distancia. Resolviendo eso nos da 1.78, nos da 3.57 metros, pero llevado eso a mi escala, como está 1.200, yo divido eso entre 2 y me da 1.78. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a colocar mi regla, ¿dónde está? Aquí. Mi regla, me disculpan que cuando vine a ver, a terminar el ejercicio, me di cuenta que no escalé la gráfica, pero se lo voy a explicar así. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Que a partir de 18.30, yo voy a medir 1.78 y voy a graficar ese punto. Y así debo de hacerlo por cada uno de los puntos donde pase 21.30. Me explico. Podrán ver acá, déjenme mostrárselo por si alguien quiere agotar el ejercicio. Todas las relaciones de los triángulos que hay que hacer en la escala para determinar a qué separación de esa cota menor que se ha seleccionado deben de medir a partir de ella para poder graficar. Entonces, igual, 18.30 y 26.30, 21.30 pasa por ahí, sí. Entre 18.30 y 38 pasa 21, sí. Entre 18 y 24 pasa 21, sí. La diferencia entre el método de aproximación al ojo y ese es que cada una de esas distancias deben de medirse a partir de 18. De todos esos triángulos que yo hice ahí, debo de medir a partir de 18, tanto para acá. Entre 18 y 36. Fíjense que, es un buen ejemplo, que ahora esa distancia no mide lo mismo 10 de la cuadrícula, sino esa, digamos, esa distancia diagonal que existe entre 18 y 38, que no es más que 10 por raíz de 2 porque es un triángulo ahí de 45. 10 por raíz de 2 nos va a dar esa distancia, o muy bien lo pueden buscar con la fórmula de la hipotenusa. Entonces, así sucesivamente y para cada uno de esos puntos deben de seleccionar deben de determinar, perdón, a qué distancia de cada uno de esos nodos deben de calcular en base a su escala. Fíjense que lo que se agota es el proceso de seleccionar las cotas por donde pasa el punto, hacer la relación de diferencia de nivel y ubicar que su punto se encuentra ahí. ¿A qué distancia? Eso es lo que ustedes no conocen, por eso siempre se va a relacionar con X. Se resuelve ese triángulo y a partir de la cota que ustedes coloquen acá, esa es la distancia que van a medir. Por ejemplo, vuelvo y le digo 1.78 en base a mi escala, porque en verdad eso representa 3.57 metros de los 10, pero en base a mi escala yo voy a graficar 1.78 a partir de aquí. Me paro aquí, mido 1.78 y marco ese punto. Y así sucesivamente hasta agotar cada una de las ubicaciones por donde pase esa curva.